Bueno, a mí me salen como que hay 3 conectados nada más. Tabarakallah. Para mí son suficientes, más que suficientes para empezar a leer y para que con que haya uno yo ya estoy contenta en empezar a leer. Bienvenidos a todos y a todas. Salam alaikum y vamos a empezar bi'idhnillah, con el permiso de Allah. Los prodigios de Moisés. Moisés era un hombre de una gran influencia, guiado por la gracia de Allah en el buen camino. Su comportamiento era infalible. El apoyo de Allah era de una gran importancia para él, comprendiendo múltiples e ilustrativos significados. Por ello se entregó con toda su alma a Allah para manifestar su reconocimiento hacia el misericordioso. Los coptos de Egipto eran conocidos por la práctica de la magia. Esta herejía se extendió por todo el país hasta convertirse en una especie de arte reservado exclusivamente a los coptos, una práctica de gran influencia. Entre los miembros de esta secta se encontraban, evidentemente, magos muy hábiles que, gracias a su charlatanería, habían atraído a mucha gente que se convirtió en su fiel aliado. En poco tiempo los coptos adquirieron el rango social de distinguidos súbditos, excelentes en el dominio de la brujería hasta el punto de que ninguno de sus contemporáneos haya podido igualarse a su habilidad en el dominio de la magia y de la hechicería. Por ello, la voluntad divina ha querido mostrar a esta gente su incapacidad, sobre todo en este dominio en el que propios y extraños reconocían que eran hábiles. Quería que volvieran a revisar sus capacidades en comparación a las de Allah, de tal modo que se quedaron inmóviles ante la sorpresa al no lograr resistir cuando la verdad estalló ante sus ojos y las consecuencias de sus nefastas obras se volvieron contra ellos y su perfidia sin poder contenerlo. Era pues una lección para los impíos y por ello Allah dotó a su enviado de una facultad sofisticada en el dominio de la magia para que pudiera hacer frente a los desafíos de su pueblo. Esta lección estaba destinada a mostrar a esta gente su incapacidad, especialmente en este dominio, en el que se consideraba una autoridad y en el que manifestaba su competencia, exhibiendo sus facultades en esta materia. Se sintieron incapaces de rivalizar a Moisés en el dominio que más dominaban. Total, reconocieron su incapacidad resignándose ante Moisés, a quien se declararon vencidos. Su derrota en el dominio de la magia ilustraba un punto muy importante. Era también una derrota en el dominio del conocimiento y del saber. La palabra de Allah está por encima de todas las palabras. Allah nunca guía a los pérfidos y a los traidores en el camino de recto. Se trata de una promesa que ha dado a sus fieles servidores. Moisés tiró el bastón que de repente se convirtió en un verdadero dragón, ante lo cual el faraón se quedó literalmente perplejo, pero tras vacilar un instante trató de ocultar su asombro, preguntando a Moisés: ¿qué nos vas a mostrar ahora?, persuadido que a Moisés se le acabaron las pruebas. Moisés introdujo entonces su mano en el bolsillo de su túnica y al sacarla estaba asombrosamente blanca, que reflejaba una luz muy fuerte, tan fuerte que cegaba a los que la miraban, extendiéndose hasta obstruir el horizonte con su intensidad. Después de este enfrentamiento, la gente comenzó a desconfiar del faraón, evitando visitarlo. Al constatarlo, éste volvió triste y apenado. Por ello estimó conveniente recurrir a sus súbditos en busca de buenos consejos. Tenía un miedo atroz de perder el poder y los privilegios. Tanto es así que tuvo que renunciar a su orgullo sin límites y consultar con sus dignatarios en torno a Moisés y lo que se debía hacer para contrarrestarlo. Debido al efecto del miedo se olvidó que se había autoproclamado el Señor Altísimo, obligando a su pueblo a adorarlo y a no adorar a nadie ni a nada ni a nadie más que a él. Se dirigió a sus súbditos usando astucias, mostrándose amable con ellos con el único objetivo de liberarse de Moisés, cueste lo que cueste. Quería que todo el mundo se aliara con él contra Moisés y su hermano, fingiendo estar atento a los consejos de su pueblo respecto a estos dos hermanos. Entonces decidió tramar una conspiración contra Moisés. ¿Cómo liberarse de este hombre si no recurriera a las astucias, disimulando la verdad e inventando historias incrédulas? Reunió a sus dignatarios y les dijo: «Oh mi pueblo, estos dos hombres son magos.
Con su magia quieren expulsaros de vuestra tierra. ¿Qué me aconsejáis? Respondiendo los dignatarios. Hazle esperar, él es su hermano, y envía a todo el país para que vinieran los mejores hechiceros. El faraón aceptó voluntariamente esta propuesta. En realidad, busca adherirse a cualquier promesa, aunque fuera incierta, para sentir un poco de confianza. No obstante, estaba totalmente convencido de la incapacidad de cualquiera a hacer frente a Moisés, pero había mejor solución que esta falsa esperanza. Era algo así como un náufrago en busca de un remanso de paz, colgado en un trozo de madera. El faraón comenzó a reunir a los magos de todas las partes del país sin que desaparezcan el miedo y la ilusión. Sentía miedo de perder la carrera y, por consiguiente, el poder. Su miedo fue ilustrado claramente cuando dijo a Moisés: «Oh Moisés, ¿has venido para expulsarnos de la ciudad con tu magia?». Ironía del destino. El faraón, el autoproclamado Dios, angustiado y preso de un pánico sin poder explicar o admitir. El faraón se mostraba mortalmente inquieto ante un hombre que él mismo había calificado de débil. Este Dios no posee ningún poder para defenderse, no tiene ninguna dignidad. Está ante una fuerza extraordinaria, sobrenatural, que posee Moisés, este hombre ordinario que come y anda por las calles y callejuelas como todos los seres humanos. Fija entre nosotros y tú una cita a la que tanto tú como nosotros debemos acudir, dijo el faraón a Moisés. Esta cita, contestó Moisés, será el día del empavesado, en el que la gente se reúne desde la aurora. Quiero que la verdad estalle públicamente y que sea más clara que la luz del alba. El faraón reunió a los magos de todas las ciudades. Vivía bajo un fuego ardiente. Su dignidad y su poder estaban en juego. ¿Qué podría perder en caso de que ganara Moisés? No quería nada más y nada mejor que salir victorioso. Pero ¿qué podía hacer si estaba condenado a no tocar el cielo, lograr difamar a un hombre tan honesto como Moisés? O lo que es igual, ¿cómo puede un soberano inicuo vencer a la claridad de la justicia? Un descarriado da una cornada a una roca. En el día convenido, Moisés examinó con sus ojos el lugar, encontrando a una multitud de magos y hechiceros. Desgraciados, se sabrá ahora si inventáis historias contra Allah, les dijo. Si tratáis sus signos como débiles o si negáis de decir la verdad tal y como es ante el faraón, no tratan de mezclarle las cosas o de evitar que tomara conciencia entre mis prodigios y vuestras charlatanerías, mi sinceridad y vuestros engaños. Allah conoce quien trata de inventar mentiras para sofocar la verdad y ha jurado de colocarlo entre los descarriados y los perdedores en esta vida y en la del más allá. Las palabras de Moisés han tenido el efecto de un sismo en el espíritu de los magos, a los cuales el llamamiento a la verdad les ha excitado, mostrando cierta tendencia hacia la verdad. Sus corazones estaban abiertos para rechazar toda perfidia y a seguir la buena vía. Ni la tiranía del faraón ni los defectos del extravío eran ahora capaces de impedirles ver la verdad de manera fehaciente. Comenzaron a concertarse entre ellos, manteniendo secreta su decisión. Todos los magos respondieron al llamamiento del faraón. Miles de hombres se consagraron con una fusta y una cuerda, arremangando las mangas y avanzando, todos a la vez con la intención de asustar a Moisés y a su hermano, y hacer cundir el pánico entre los que pudieran haberlos creído. El faraón instó e incitó a su pueblo a venir a asistir a la masa a la competición anunciada que debía tener lugar el día del empavesado entre los dos adversarios, Moisés y su hermano a su lado y los magos del faraón en el otro. La gente seguía viniendo individual o en grupos para asistir a esta polémica, con la finalidad de apoyar y animar a los magos. Estaban resueltos a seguir a los charlatanes, lo que no era extraño ni mucho menos, habida cuenta de que la gente era ignorante. Sus corazones estaban precintados y sus ojos cegados. La ignorancia los dominaba, hasta el punto de hacerlos incapaces de medir las consecuencias de sus decisiones. En la hora acordada, los magos se presentaron con orgullo y una falsa dignidad. ¿Por qué no serlo si se habían convertido en el arca salvadora del faraón, la esperanza que constituía su único apego? ¿Tendremos una recompensa si somos nosotros los vencedores?, le exigieron al faraón, el cual respondió: evidentemente, tendréis una buena retribución, os colmaré con mis gracias, viviréis bajo mi protección en mi palacio como si fuerais mi familia, os daré la riqueza, el lujo y la opulencia.
formaréis parte de mis cortesanos porque me vais a consolidar y me vais a ayudar a ser vencedor. Los magos escucharon con suma atención las promesas del faraón, pensando que era el momento de cambiar de vida y de destino. La esperanza que les acababa de dar el faraón se convirtió para ellos en una finalidad. Por ello avanzaron sin temor ni vacilación, diciendo a Moisés: ¿tiras primero tu bastón o lo hacemos nosotros? Moisés estaba seguro de que Allah convertiría su magia en un acto vano. Por ello permaneció en su lugar tranquilo. Estas exhibiciones amaneradas no le habían impresionado de modo alguno. Las despreció, dando el permiso a los magos del faraón a comenzar, convencido de reducirlos luego al silencio. Su objetivo consistía en inducirlos a prodigar sus esfuerzos, a presentar su habilidad en el dominio para cuando terminen los signos de Allah eclipsarían todo lo que hayan hecho, estallándose la verdad ante todo el mundo. Al arrojar los magos lo que tenían entre sus manos, le pareció a Moisés que sus cuerdas y sus bastones reptaban bajo el efecto de la magia, sintiendo cierto temor sin expresarlo. La verdad es que temía que estas exhibiciones influenciaran a los espectadores hasta tal punto de darle la espalda y de que se vayan convencidos de que él era un embustero y los magos los sinceros. Pero Allah lo tranquilizó, diciéndole: no temas, ganarás. Oh Moisés, tú eres el superior. No prestes atención a lo que hacen. El pequeño bastón que tienes en tu mano derecha es más eficaz e impresionante. Tíralo, devorará todo lo que han arrojado, que no es más que una obra del mago. El mago nunca prospera a donde se vaya. Moisés arrojó el bastón que devoró todo lo que los magos habían arrojado. Ante este milagro, los magos se prosternaron ante Moisés, estallándose la verdad y resultando vanas las maniobras de los magos, los cuales se precipitaron a reconocer su derrota, a expresar su arrepentimiento y a pedir perdón a Allah. De pronto, sus corazones fueron abiertos de par en par, admitiendo que no eran más que charlatanes y hechiceros. Por otra parte, se quedaron convencidos de que Moisés era para ellos un buen consejero, fiel y sincero. Ante el curso que tomaban los acontecimientos, el faraón perdió su paciencia y su esperanza, irritándose tanto, apoderándose de su corazón el rencor y el desmesurado odio. No sabía cómo aceptar esta realidad, ni cómo admitir su derrota y la de los suyos ante los milagros de Moisés. Tenía la convicción de salir vencedor de esta prueba. No fue así. Peor aún, sus magos decidieron emprender la vía de la verdad y de la razón, desbaratando la posibilidad de que se alzara como vencedor ante su pueblo, cada vez menos creyente y más atrevido ante la manera de actuar de su faraón. ¿Qué hacer ahora que convencer a su pueblo de seguir creyendo que él era eterno e inmortal? ¿Cómo haría para conservar el poder si ahora quedó claro y elocuentemente demostrado que no era más que un impío, un inicuo y un defraudador? Ante esta humillación, el faraón trató de disimular su decepción, prometiendo recurrir a lo que sea para saciar su odio. ¿Creéis en él antes de que os lo permita yo? Seguramente es vuestro maestro que os enseñó la magia y la perfidia para expulsar de la ciudad a sus habitantes. Os habéis concertado al respecto y os habéis decidido juntos decepcionarme. Sin duda Moisés es vuestro jefe, siguió diciendo el faraón. Os ha enseñado todo, por ello habéis obrado conforme a sus instrucciones. Por ello, ya que me habéis traicionado y habéis violado nuestro compromiso, os cortaré las manos y los pies y os crucificaré a todos en los troncos de las palmeras. Os voy a infligir un castigo ejemplar y duradero, haciendo de vosotros el ejemplo de quien pudiera mostrarse ingrato hacia mí o violase un compromiso suscrito conmigo. Vais a ver que yo soy el más fuerte por excelencia, que mi castigo es severo. Todos los magos estaban convencidos de que Moisés, fiel y sincero, solo quería guiarlos por el camino de la verdad. Después de esta demostración volvieron más aptos para recibir la palabra de Allah y a distinguir entre lo verdadero y lo falso. La aparición de la profecía les convenció totalmente de la sinceridad de Moisés y de la justicia de su mensaje. Por su gracia, Allah les enseñó el buen camino y los salvaguardó para que dejasen de seguir siendo, como lo eran, altaneros y orgullosos. De este modo, impulsados por su nueva fe, se enfrentaron al faraón. ¿Quieres vengarte de nosotros porque hemos seguido los signos que nos ha enviado de nuestro Señor? Juramos por quien nos haya creado que jamás te preferiremos a ti, que jamás te preferiremos a las pruebas que se nos acaba de proporcionar. Tú puedes decretar lo que tienes que decretar.
no puedes juzgar más que en esta vida. Eres un falaz tentador. Creemos en nuestro Señor para que nos perdone nuestros errores y la magia que nos obligaste a practicar. Allah es el mejor y el inmutable. Perdonen, voy a mirar a ver hasta dónde llega el siguiente capítulo porque estoy un poco afónica hoy. Bueno. La testarudez del faraón. El faraón se quedó perplejo ante los prodigios de Moisés, pero trataba de ocultarlo y seguir mostrándose como un mago, con una fuerza sobrenatural, que le permite introducir a la gente en el error y de presentar ante sus ojos falsas apariencias. No cabía duda, el faraón se encontraba ante un desafío que le exigía actuar con mucha habilidad. Estaba ante dos cosas fundamentales. Por un lado, permanecer en el poder y luchar contra Moisés para derrotarlo, por otro. Su preocupación principal había sido siempre de presentarse como un soberano absoluto e irreprochable. Inicuo y controvertido como era, el faraón buscaba con todos los medios de proteger su privilegio, ahora amenazados con la aparición de la verdad, siendo la riqueza y la autoridad la única arma entre sus manos. Por ello decidió endurecer su postura y luchar incansable e incesantemente contra Moisés, a fin de dejarle el golpe fatal. Para él, Moisés era una rebelión que se debía subyugar y castigar. Además, algunos dignatarios habían echado más aceite sobre el fuego al aconsejarle vengarse de Moisés y de quienes había creído en su mensaje. Dirigiéndose al faraón, le dijeron: ¿vas a dejar a Moisés y a sus seguidores sembrar el desorden en el país y abandonarte y tus deidades? Con su orgullo que se agravaba día tras día, el faraón se encontró preso de su rencor, diciendo: masacraremos a sus hijos y violaremos a sus mujeres. En realidad los vamos a dominar en tanto que vencedores. El faraón se puso inmediatamente a aplicar su diabólico plan, procediendo al castigo y al maltrato de todos los adherentes a Moisés, los cuales recurrían a Moisés para aportarles una defensa ante este despiadado impío. Hemos sido maltratados antes y después de tu llegada, pidiéndoles Moisés implorar al Altísimo y ser paciente. La tierra, les decía, pertenece a Allah. Él la hereda a quien quiere entre sus servidores. La victoria final será para quien teme a Allah. Lo dijo, volviendo a predicar con su mensaje entre la gente. Quería prepararles el terreno para salvarlos de la tiranía del faraón y de sus dignatarios. En efecto, al verse acosado constantemente, pidió a Allah su apoyo y su ayuda para hacer frente al faraón, lo que le ha sido acordado para salvarse del tirano y su ejército y de preservarlo contra sus detractores. Por su parte, el faraón concertaba con sus súbditos de la manera de matar a Moisés. Al fin y al cabo, todos estaban de acuerdo para poner fin a lo que estimaban como una sublevación, creyendo que, asesinando al jefe de los que consideraban como rebeldes, la voz de la verdad podría apagarse para siempre. Para nosotros se trata del último recurso y de un medio para garantizar el término de la rebelión. Todos los desenlaces se han convertido para nosotros en ambiguos y debemos reconocer nuestro fracaso en acabar con los disidentes. No nos queda más que una opción: matar a Moisés. Mientras estaban puntualizando su plan y su estrategia para ejecutar a Moisés y a los fieles que le habían seguido, uno de ellos, en ocurrencia un próximo pariente del faraón, les aconsejó renunciar a su criminal empresa. Gracias a Allah, este hombre estaba dotado de una clarividencia y de una razón recomendable. Era un hombre de fe por razones que nadie ignoraba, que había decidido mantener su fe secreta. El hombre se alzó como el defensor de Moisés, mostrándole hasta qué punto era pérfido y diabólico. ¿Vais a matar a un hombre injustamente porque dice que Allah es mi Señor? Moisés os ha proporcionado pruebas procedentes de vuestro Señor. Si miente, sus mentiras volverán contra él. Si es sincero, parte de sus amenazas os alcanzará. Allah no guía al transgresor ni al impostor. El hombre creyente entre los próximos parientes del faraón comenzó a recordar al faraón y a sus dignatarios la fuerza divina si se atreviera a tocar a la santidad de un creyente. Oh mi pueblo, les dijo, temo por vosotros un día similar al de las facciones, un destino parecido al del pueblo de Noé, de los haditas, de los tamuditas y de los que se relacionaban con ellos. Allah no desea que se oprime a sus servidores. Oh mi pueblo, temo por vosotros el día en que estaréis expuestos al fuego, no teniendo contra el rigor de Allah ningún protector. Nadie podrá jamás guiar a quien Allah haya descarriado. En efecto,
José nos había aportado antes pruebas, pero vosotros nunca os habéis cesado de sospechar lo que os había transmitido. Pero al morirse habéis pretendido que Allah no enviara ningún mensajero más después de él. De esta manera Allah desvió al transgresor excesivo y escéptico. Los súbditos del faraón se opusieron a este discurso que era muy expresivo. Resistieron y desmintieron la demostración de este hombre creyente a fin de obligarlo a volver a sus creencias. Entonces éste le respondió: «Oh mi pueblo, ¿qué tengo yo para negar la existencia de Allah, asociándole a lo que ignoro mientras os estoy invitando a responder al llamado del Todopoderoso, el indulgente por excelencia? Nadie duda de que a lo que me instáis a creer no merece ser evocado ni junto a Allah, ni en la vida actual, ni en la futura. Debéis saber que los transgresores serán huéspedes del infierno. Dentro de muy poco os acordaréis de lo que os digo ahora. Por mi parte confío mi destino a Allah. Él recompensa y Él retribuye». Los dignatarios del faraón expresaron su indignación ante este discurso. Consternados por lo que consideraban como sorpresa, confesaron que no esperaban parecidas palabras de parecido pariente del faraón, lanzándose contra él para matarlo por haber demostrado la absurdidad de su culto, pero Allah lo salvó de sus intenciones. Por su parte, Moisés consiguió predicando con la palabra del Señor. Por su parte, Moisés siguió predicando con la palabra del Señor. Ni las amenazas ni la adversidad pudieron desviarle de su sagrada misión. Invitó al faraón a creer en Allah y a entregar su destino a quien creó los cielos y la tierra, exhortándole a dejar ir con él a los judíos, mostrándose al faraón cada vez más obstinado, resistiendo y optando por la tiranía y el extravío. De este modo reunió a unos descarriados como él, que habían aceptado vivir humillados como esclavos. En realidad, todos estaban acostumbrados a someterse a los deseos y perversos caprichos del faraón, dejándose fascinar por sus cualidades y dejándose despojar de su dignidad. El faraón les dijo: «Oh pueblo mío, oh pueblo, el rey de Egipto y sus ríos que corren bajo mis pies, ¿no me pertenecen? ¿Acaso no veis que soy mejor que este miserable que apenas sabe expresarse, que no les hemos puesto pulseras de oro? ¿Por qué no ha venido acompañado por ángeles?». En el fondo, esta gente era incitadora al faraón para que hiciera daño. Era su pilar en el que se apoyaba y el apoyo en el que se basaba, la fuente de donde sacaba su fuerza y su poderío para actuar como un injusto y como un irresponsable. Su comportamiento estaba sujeto a su voluntad, por lo que era perverso y vicioso. Los creyentes estaban sumamente cansados. Sabían que se había presentado al faraón todo argumento inherente de convencer. Habían dado pruebas de una paciencia sin límites y que todas sus concesiones resultaban infructuosas. Este ser inicuo tomaba el mal por el bien, sobrepasando todos los límites y tratando con sus calumnias y sus insultos a reducir a los creyentes al silencio. Negaba y renegaba todos los signos manifiestos, cabales y fehacientes de Allah. Además, no se limitaba a actuar como tal, sino infligía a los hebreos todo tipo de humillación y de tortura moral y física. Frente a esta difícil situación, Allah ordenó a Moisés a decir al faraón y a sus dignatarios que van a ser objeto de un cruel castigo como retribución por su ingratitud. Allah desencadenó contra ellos un castigo sin precedentes: la pobreza, la muerte y la escasez. La fuente del Nilo se reabsorbía, desapareciéndose bajo el suelo. La tierra se volvió árida, sus riquezas se disipaban en el aire y una lluvia diluviana les inundó acabando con todo. De esta manera las semillas se hicieron raras y el ganado sufría considerables pérdidas. Las langostas peregrinas destruían todas las plantas y las flores. Los piojos las atacaban privándolos de reposo. Las ranas cacareaban día y noche, ininterrumpidamente invadiendo las viviendas e incluso los dormitorios, las cocinas y los armarios. Una hemorragia nasal los azotaba en todo instante y sus fortunas fueron literalmente dilapidadas. Cada vez que nuestra furia los asolaba, gritaban: «Oh Moisés, pide a tu Señor por nosotros, según Él creeremos indudablemente en ti y dejaremos salir a los hijos de Israel contigo». Cuando Allah cesó su furia para darles otra oportunidad para arrepentirse ante Él y cumplir con su palabra, volvieron a violar la promesa, volvieron a su extravío.
La verdad estalló ante los que la buscaban. Los hebreos se dieron cuenta de la sinceridad de Moisés y de la reflexiva conducta de Faraón y su dignatario, a raíz de lo cual se aliaron con Moisés, pidiéndole que les enseñara la vía de la verdad y de la misericordia. Esta gente estaba antes despreciada, objeto de duras pruebas, habiendo sufrido un castigo excesivo. La vida que llevaban era la del exilio y de la humillación, una vida de pobreza, desgracia y atormentada. Había sufrido de todo bajo la soberanía del faraón. ¿Por qué no abren los ojos y los corazones al llamamiento de Allah? Los signos eran cabales, por lo que encontraron la consolación y la paz interior. Las amenazas del faraón eran insignificantes ante la promesa de Allah. Al final desoyeron al faraón y comenzaron a prepararse a abandonar el país de los coptos para buscar la salvación y una nueva vida lejos del pueblo injusto. Al anochecer Moisés salió acompañado por los hijos de Israel, tomando el camino hacia la tierra santa con la protección divina. Allah les facilitó la tarea, avanzando a grandes pasos, impulsados por el miedo y reforzados por la misericordia de Allah. Atravesaron la tierra firme de Egipto, encontrándose de repente ante la mar agitada. ¿Cómo podían atravesar este abismo? ¿Cómo podrían lograr salvarse? Permanecieron inmóviles, sin poder decir nada, desgarrados entre el temor y el miedo. El faraón y su ejército les perseguían, a 2 pasos o menos de ellos. ¡Qué desgracia! Los hijos de Israel se sentían desesperados, agotados. ¿A dónde podían escaparse? La muerte les acechaba en todos lados. El faraón estaba cerca, muy cerca, y el mar les impedía avanzar un ápice. Pero, de pronto una voz surgió del silencio, extendiéndose como el eco en un lugar aislado, conteniendo en su entonación una mezcla de reprobación, reproche, desesperación y un llamamiento a la ayuda. Esta voz era la de Uisha, hijo de Nun. «Oh interlocutor de Allah», dijo Uisha, «¿dónde está tu discernimiento? Aquí nos tienen azotados de estupor, entrampados, el mar ante nosotros, el enemigo que nos persigue. Sin duda estamos perdidos». A lo que Moisés respondió: «Allah me ordenó emprender este camino y nos salvaremos. No cabe la menor duda. Allah está conmigo y me guiará». Al escuchar esta declaración, la gente la tomó como un buen augurio, volviendo a la razón y optando por la paciencia para la llegada del socorro, pero permaneciendo sometida a sentimientos confusos, a veces con esperanza, otras con su pérdida, dando lugar a un creciente sentimiento de temor y de inquietud. La promesa de Moisés introdujo 2 posibilidades en sus espíritus, una alegación para paliar sus temores y una indiscutible certeza en su salvación. Que esperen la misericordia de Allah, que los salvará sin duda de la perfidia de la gente inicua. Allah insinuó a Moisés: «Golpea con tu bastón, el mar se surcará en 2 partes, trazando 12 caminos, de manera que cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel emprenderá uno de estos caminos». El sol volvió tórrido y el viento más intenso a fin de desovar la vía ante esta gente antaño despreciada. Esta atravesó el mar en toda quietud bajo la protección de Todopoderoso. La promesa de Allah era pues verídica. Se había sumado fe a la declaración de Moisés: «Hazle un paso seco en el mar sin temor a ser atrapados por sus enemigos y sin temer nada». Las 12 tribus de los hijos de Israel corrieron hacia el remanso de la paz. El mar se surcó en 2. Cada parte parecía un imponente acompañante, pudiendo los hijos de Israel atravesar el mar en toda seguridad. Al mirar atrás, vieron al faraón y sus ejércitos precipitándose a perseguirlos, encontrando un castigo sufrible, siendo los perseguidos invadidos por una crisis de pánico, temiendo ser atrapados. El faraón y su ejército emprendieran el mismo camino. Los hijos de Israel corrieron hacia Moisés, pidiéndole invocar a Allah a salvarlos de este peligro que a todas las luces las acechaba de nuevo. Moisés reunió sus fuerzas para golpear con su bastón el mar para volver a su estado inicial. Quería de esta manera cortar el camino ante el faraón y su ejército para que los hijos de Israel atravesaran en toda seguridad. Se disponía a actuar de esta manera cuando Allah le insinuó de detenerse. «Moisés, deja el mar tal y como está y las vías abiertas. No queremos que el mar sea un obstáculo entre vosotros y los ejércitos del faraón».
No quiero que estos regresen a sus hogares sanos y salvos. Nuestra orden va a tener lugar dentro de unos instantes. Es cierto, el faraón y los suyos van a ser engullidos. Se trata de una promesa muy antigua. Efectivamente, impulsado por falsas ilusiones y un mortal orgullo, el faraón y sus ejércitos emprendieron el paso seco en persecución de Moisés y de los que estaban con él. Faraón gritó: «Oh mis ejércitos, ¿no veis cómo el mar se somete a mi voluntad? Nuestras divinidades desean facilitarnos la tarea». El faraón quería de este modo atribuirse el milagro. ¿Qué es lo que se podía esperar de gente tan insensata y ciega? La ignorancia alimentaba la ilusión de que el poder del faraón era absoluto. Por ello, avanzaba a grandes pasos, cegado por la ilusión y las alucinaciones de la autosugestión por poderes ilimitados en persecución de Moisés y los que estaban con él. Al llegar a la mitad del abismo, el agua los tragó, sumergiéndolos completamente. Se ahogaron todos, convirtiéndose en ejemplo para los siglos venideros. Ante el asombroso fenómeno, el faraón comenzó a actuar como si de sopetón hubiera olvidado de que era el jefe absoluto y un Dios poderoso, dándose cuenta de lo que ocurría ante sus ojos, que no era más que un ser humano como los demás, incapaz ante la potencia de Allah, un servidor débil de espíritu, despreciado y carente de fuerza ante la voluntad divina, de tal forma que se puede decir que súbitamente invadido por un rayo de fe, comenzó a reconocer su error y a admitir que estaba equivocado, recordando los momentos en que se comportaba como tirano y déspota. Ante esta delicada situación, y justo cuando estaba a punto de ser tragado por el agua, el faraón gritó: «Creo que no existe otra divinidad que la que creen los hijos de Israel. Me he sometido a su voluntad». Allah no aceptó el arrepentimiento del tirano que había aniquilado a su pueblo, masacrando a sus hijos. Su destino era el infierno. El mar volvió a cerrarse, produciendo un ruido ensordecedor. Los acompañantes de Moisés le preguntaron sobre aquellas voces ruidosas, contestándole: Allah hizo engullir al faraón y a los que estaban con él. Los hijos de Israel volvieron a sus antiguas costumbres, manifestándose su asombro como si no lograsen creer que estaban libres y que dejaron de ser prisioneros de sus ideas defectuosas. «Oh Moisés», le preguntaron, «el faraón no es un ser mortal. ¿No ves cómo el faraón pasa días y noches sin necesidad de lo que nosotros los seres ordinarios no podemos vivir sin ello?» Traducían de esta manera las falsas ilusiones que encerraban sus corazones, inventando y creyendo historias, atribuyendo al faraón una fuerza que no poseía ni podía poseer, una fuerza milagrosa. Perseveraban en su ignorancia y su ingratitud, creyendo aún en alegaciones fruto de su imaginación perversa. ¿Acaso necesitaban una prueba más contundente que la que acababan de ver y de vivir? La potencia de Allah se erigió entre sus propios ojos. El mar, por orden divina, rechazó el cadáver del faraón, arrastrándolo a la costa para acabar con las descabelladas exclamaciones y falsas alegaciones. Dirán tal vez que el faraón vive en otro mundo. Inventarán o se imaginarán historias y mentiras en torno a su paradero y a su destino. Que Allah los reduzca al silencio, desmintiéndolo. Que Allah rechace este cadáver deteriorado y esta soberanía derrocada. Los hijos de Israel estaban asombrados ante tu enigmático espectáculo. Allah hizo engullir al faraón y a sus ejércitos, manteniendo intacto el cadáver del faraón, para que sirviese de ejemplo a los que vendrán después de él. Pero la mayoría de la gente no prestó atención a esto. Salam Aisha. Llegaron un poquito tarde. Ya aquí lo vamos a dar para mañana. Me estaba durmiendo leyendo. Y hoy estoy muy cansada, muy cansada. Lo siento, pero no puedo seguir más. Ya mañana termina. Bueno, no sé si terminaremos, la verdad. Creo que no. Que van a ser 3 o 4 días de lectura. Mañana ya empezaremos con la cita. Muchísimas gracias por escucharme. Barakallahu fikum. Mañana otra vez más o menos 9:30, 10, ¿vale? Como siempre. Les aviso un ratito antes como que me voy a conectar como siempre también. Y eso, muchísimas gracias, me voy a la cama.
Venga, salam aleikum, buenas noches.